Dios les bendiga, queridos y amados hermanos, que el Cristo de la gloria bendiga vuestras almas, donde quiera que estén. Les habla su hermano José Ramírez, y yo quiero hablar hoy acerca del tema del arpa del rey David. Quiero leer 1 Samuel 16:23, que dice: David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor. De allí voy a tomar esta porción bíblica para desarrollar el tema que el Señor ha traído a mi corazón acerca del arpa de David. No porque yo sea músico, en realidad no conozco nada de música, pero quiero enfocar el arpa en el sentido espiritual, que es necesario que nosotros entendamos la razón por la cual David tocaba su arpa. En esta escena, las Escrituras reúne a dos personajes que llegaron a ser rey de Israel. Por un lado vemos al joven Saúl, que llegó a ser rey como consecuencia de que Israel había desechado a Dios y por sus atributos físicos externos tenía una imagen atractiva. Dice la Biblia que era de hombros arriba, que sobrepasaba a cualquiera en el pueblo. No había otro más hermoso que Saúl en todo Israel. Por otro lado está David, un joven que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, y Dios lo llevó y lo sentó en el trono de Israel en lugar de Saúl, a quien él había desechado. 1 Samuel 16:7 dice: Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y en Hechos 13:22 dice: Quitando hablando de Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Saúl fue un rey que al corto plazo de su investidura regia, él desobedece a Dios, porque solo tenía hermosura física, atributos físicos y gran estatura, que al poco tiempo de su unción, porque Samuel lo ungió como rey, desobedece a Dios y Dios lo desecha. A partir de ese momento, Saúl se dedicó a perseguir implacablemente, ferozmente a David, el ungido de Jehová, para matarlo, por causa de su envidia hacia el dulce cantor de Israel. Saúl representa a todos aquellos que tarde o temprano muestran su verdadera personalidad. No pueden ocultar los frutos de su carácter verdadero que nadie notó, porque solo veían en ellos su apariencia, pero Dios los conoce en lo más íntimo, en lo más profundo de su alma. Son los que se sienten competidos cuando algún siervo o sierva de Dios
se mueve bajo la gracia y la unción del Espíritu Santo. Son los que no se alegran cuando otros hombres o mujeres de Dios, siervos de Dios, son bendecidos por Dios y reconocidos por el pueblo del Señor. Saúl representa a aquellos que, aún teniendo investidura religiosa, que teniendo un lugar de autoridad en la obra del Señor, no se subordinan a la autoridad de la palabra de Dios, sino que hacen las cosas conforme a su parecer. Lo contrario a David, que dice Dios, Él hará todo lo que yo quiero. Esos que saben que lo que están sintiendo en su corazón se llama envidia por aquel a quien Dios está usando, y en lugar de arrepentirse, deja que la envidia y el celo ministerial envenenen su alma, amarguen su vida y lo conduzcan en cadenas de tinieblas a su propia ruina. Job 5:2 dice, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Saúl es tristemente célebre por ser un rey escogido por el pueblo de Israel, pero no contaba con la aprobación de Dios ni con el respaldo de Dios. Saúl tenía un problema de autoestima. Primera de Samuel 9:21 dice, Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Mire, Saúl, querido hermano, querida hermana, llegó a experimentar un cuadro depresivo, más bien esquizofrénico, que lo atormentaba a tal punto que solo el arpa tocada por las manos del ungido en secreto de David le traía alivio y podía descansar. Hay ungidos de Dios que no están en las páginas principales, que no están en la internet, que no ruedan por las redes sociales, pero que en el secreto saben tocar el arpa con santidad, con temor de Dios, con integridad, y por causa de ellos todavía un pueblo no ha colapsado, todavía el diablo no ha derrotado ni ha destruido una congregación o un concilio, porque todavía Dios tiene gente en secreto que no andan buscando títulos, que no andan buscando aplausos, que hacen lo que Dios quiere que Él haga. David halló gracia a los ojos de Saúl porque su arpa representaba alivio a su tormento, pero eso fue por un corto tiempo, eso fue provisionalmente, temporalmente, hasta que llegó el cántico de las doncellas de Israel que salieron a encontrar al ejército triunfante de Israel, allá en Primera de Samuel 18:7, y ellas cantaban, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Ese cántico amargó el corazón de Saúl, quien vio a David como un peligro para su reino, que lo vio como la competencia. Nosotros no fuimos llamados a competir, sino a servir a Dios y a los hombres. Jesús no vino a ser servido. Él dijo, yo gloria de hombre no quiero. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Y por eso el Padre dijo, he aquí mi Hijo amado, en Él yo tengo complacencia. Entonces, Saúl vio a David
a partir de ese momento como un enemigo de su trono, cuando en realidad David era de bendición para el reino de Israel, porque cada vez que David salía a una batalla, venía con la bandera de victoria en sus manos, porque él era un ungido y él honró su unción. Era un hombre que adoraba a Dios antes de cada batalla, antes de sacar la espada de su vaina. Él primero consultaba a Dios si iba o no iba a la batalla, si a él le importaba saber si Dios iba con él en esa guerra, porque una batalla librada sin Dios es una derrota segura. Hay batallas que se están librando por razones personales, caprichosas, de intereses propios, pero que no representan el interés del reino de los cielos. Qué triste, amados, es cuando la ceguera espiritual y la envidia y los celos ministeriales pueden más que la obra que el Espíritu Santo está haciendo por medio de un ungido o de una ungida que anda buscando la presencia de Dios, que no anda buscando reconocimiento de nadie, que solo trabaja para la gloria del Dios vivo que lo llamó a servir. Conozco, amados, a personas que no sirven a Dios, pero que cuando están en tormentos o en depresión, llaman a los cristianos para que oren por ellos, pero lo hacen con un interés analgésico, así como lo hacía Saúl, o le dicen a algún familiar cristiano que les lea alguna porción de las Escrituras y entonces se queda dormido, como si fuera la Biblia un Valium o un somnífero. Hay muchas personas que solo asisten a las iglesias para escuchar las notas del arpa de David, para oír los cánticos, las alabanzas y hasta para escuchar un sermón el domingo, para aliviar su conciencia y aliviar su crisis temporal, pero sin tener la voluntad de arrepentirse de corazón y de nacer de nuevo. Oyen el arpa, se relajan, como el que va a una terapia para tratar una crisis emocional, pero sin convertirse. Salen aliviados, pero no salvados ni transformados por el poder del Espíritu Santo. Y hasta la próxima terapia, del próximo domingo o hasta el próximo culto. Son personas que simpatizan con el Evangelio, pero que no han sido regeneradas y por consecuencia, tarde o temprano, muestran por sus obras que no son verdaderos hijos de Dios. Comienzan a manifestarse sus frutos, esos frutos malos, salen aliviados, pero no salvados ni transformados por el poder del Espíritu Santo. Y hasta la próxima terapia, del próximo domingo o hasta el próximo culto. Son personas que simpatizan con el Evangelio, pero que no han sido regeneradas y por consecuencia, tarde o temprano, muestran por sus obras que no son verdaderos hijos de Dios. Comienzan a manifestarse sus frutos, esos frutos malos, que son frutos dignos, que no son los frutos dignos de arrepentimiento que el Señor manda que tengamos como árboles y plantíos de Dios. Los Saúles van a la iglesia como a una terapia para aliviar sus crisis emocionales. En cambio, los Davíes van al templo a inquirir en la hermosura de la santidad de Dios. Prefieren estar un día en la casa de Dios que 1000 días fuera de ella. Son los que dicen lo que el Salmo 122:1: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos.
Una persona inconversa puede ir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios y quedarse hasta dormido, allí en paz, relajado. Pero su descanso seguirá siendo el resultado del toque del arpa de David. Será para él una experiencia terapéutica de momento. Muchas personas son muchas las veces que muchas han sido las veces en las que he llegado arrastrándome a una congregación o a una campaña. He tenido que subir escalón por escalón a una tarima en la que tengo que predicar arrastrado. Pero yo no he ido a una terapia de grupo, sino al encuentro con la gloria de Dios. Su nube desciende, me cubre, me restaura, me renueva las fuerzas para seguir en la batalla, en el campo de batalla, para no rendirme hasta el toque de la final trompeta o hasta que mi corazón se detenga. Jesús nos prometió este verdadero descanso en Mateo 11, 28 al 30, que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cristo nos abre sus brazos y nos invita a que vengamos a Él para encontrarnos en el verdadero descanso. Jesucristo nos abre sus brazos y nos invita a que vengamos a Él para encontrar el verdadero descanso para nuestras almas y la verdadera paz. Jesús nos dice que descansemos en Él, que presentemos todas nuestras peticiones ante Él, nuestras angustias, creyendo que Él es poderoso para socorrernos y darnos respuestas a nuestras oraciones. Filipenses 4, 6 y 7. Ahí el apóstol Pablo dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, óigame, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El peor error que puede cometer una persona, ya sea inconversa o sea cristiana, es concebir al Dios de la gloria, al Dios todopoderoso, como un antidepresivo, como una dosis de Valium para tranquilizar sus ansiedades y calmar sus amarguras. Y claro, el resultado de la terapia dependerá siempre, óigame bien, de la cantidad de dosis que se administre. Carlos Marx, ese ateo enemigo de Dios, dijo que la religión es el opio de los pueblos. El opio es una droga del que se derivan medicamentos para reducir el dolor, pero también causa riesgo y efectos secundarios muy graves. Allí está el fentanilo, la que llaman la droga zombies. El fentanilo es una droga desarrollada para tratar los dolores crónicos. Es un opioide, es decir, es un derivado del opio sintético, que es 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Pero mire cómo tiene a los Estados Unidos, ya llegó a España, está en Europa caminando el fentanilo, porque el fentanilo no es solamente una dosis, no es una cápsula, no es una pastilla.
Hermanos, el fentanilo es un demonio, es una potestad de las drogas que tiene arrastrada el mundo. Y es el que ha hecho campañas para que sean aprobadas leyes, para que legalicen el consumo libre de droga. El consumo libre de droga es como entregarle una pistola a alguien para que se vuele la cabeza. Mire cómo está llegando a todos los países de Latinoamérica. Y vemos calles enteras llenas de zombies. Vea la calle aquí en California, en Estados Unidos. Las almas encadenadas por ese maldito vicio de droga que destruye las naciones y arrastra millones y millones a las pailas del infierno. Mientras que los que la negocian, los que las trafican, se hacen cada vez más multimillonarios a expensa de la ruina de los pueblos. ¿De qué vale programas educativos? ¿De qué vale tener colegios, liceos y universidades cuando nuestros jóvenes están siendo mordidos por esta serpiente de las drogas que les está pulverizando las neuronas? ¿Qué futuro puede tener una nación cuando sus jóvenes están encadenados en este vicio del infierno? Bendito sea el Señor. En Colombia yo vi Pablo Escobar construía colegios. ¿Pero para qué? Si ese mismo hombre impío, asesino, criminal, genocida, que construía colegios y liceos, era el mismo que envenenaba a la juventud con las drogas. ¿Qué puede rendir un hombre o una mujer que tiene su cerebro encadenado por los eslabones de los vicios, de las drogas? Hace poco estuve predicando en Colombia, estuve en Bogotá y en muchas partes, pero se me salían las lágrimas, se me quebraba el corazón cuando yo veía en las plazas jovencitos, jovencitas echados sobre el césped de las plazas públicas consumiendo droga. Hermano, bendito sea el Señor, el olor al crack apestaba. Bendito sea Cristo. ¿Y quiénes son los que están detrás de la muerte de esta juventud? No es tanto los demonios, obviamente que sí lo son, y Satanás, porque él es el perfecto ingenio del mal, pero la firma, la mano de aquellos gobernantes, aquellos legisladores que firman, están dándole una sentencia de muerte a su pueblo. La Biblia no es una dosis de droga, no es un pase de cocaína, ni tampoco es una terapia para tratar crisis emocionales. Obviamente que el Evangelio es poder de Dios para salvación, salud, sanidad y liberación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego, a nosotros. La Biblia, amados hermanos, es la infalible y poderosa palabra de Dios. Es el fuego que quema la hojarasca y es el martillo, el puño de acero que pulveriza la roca, a la que Dios nos manda a obedecer y a cumplir de todo corazón, en temor y temblor con esa palabra. La meta principal en la vida del hombre, sea cristiano o sea inconverso, es conocer la voluntad de Dios para poder cumplir con los propósitos de Dios. Miqueas 6:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Óigame, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios nos ha llamado a su obra para guiar a otros que están perdidos, para guiarlos, para traerlos a los pies
de Jesucristo para que reciban el perdón de pecados y la vida eterna, no para tranquilizarlos cuando los efectos mortales del pecado los agobie. Amados, para el pecado no hay calmantes, no hay medicina, solo el perdón de Jesucristo puede solucionar el problema del pecado en el hombre, y solo la sangre de Cristo puede limpiar los pecados. Santiago 5:20 dice: sepa pues que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esta palabra nos compromete delante de Dios a ser esos pescadores de hombres que Jesucristo anda buscando. Tú puedes ser la única oportunidad para que alguien sea salvo por la fe en Jesucristo y de que escape de la condenación eterna en el lago de fuego y azufre. Por eso dice la palabra que son hermosos los pies sobre los montes de aquellos que caminan anunciando las buenas nuevas, que anuncian el Evangelio de Jesucristo. Tenemos que seguir predicando porque el tiempo es corto. Esto llegó a su fin, las señales se han cumplido, las profecías están cumplidas para que la iglesia sea levantada. Pero tenemos que tomar nuestro lugar en esta demanda histórica donde el mundo, la creación está gimiendo, llorando, gritando para que los hijos de Dios sean manifestados. Dios te bendiga siempre. Cristo viene, Cristo viene. Que el Señor cuando venga te consiga haciendo así. Shalom.